Muchísimas gracias a la Fundación Santa Fe de Bogotá y a la Clínica de Heridas por esta invitación. Como ya lo dijimos, vamos a hablar de valoración y evaluación de los riesgos en lesiones por presión. Para empezar, entonces, pues es importante tener en cuenta el concepto de lesión por presión. Y según el consenso del 2019, una lesión por presión se define como el daño localizado a la piel o tejido subyacente, a una prominencia ósea o a un dispositivo como resultado de la acción de la presión o de la presión combinada con el cizallamiento. En cuanto a una lesión por presión, ¿cómo ocurre? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la causa de las lesiones por presión es compleja. La presión sobre la piel o los tejidos subcutáneos juegan un papel muy importante. Sin embargo, factores extrínsecos como el cizallamiento y la fricción, el aumento de la temperatura y la humedad en la piel o microclima también pueden estar involucrados. El daño tisular precede al desarrollo de una lesión por presión y se debe principalmente a dos mecanismos principales, la isquemia y la deformación tisular. ¿Qué vamos a encontrar en la isquemia? La oclusión de los vasos sanguíneos, cambios metabólicos, la acumulación de residuos metabólicos, la reducción del pH, y esto genera muerte celular, y la tolerancia a la isquemia puede ser entre 2 a 24 horas. Cuando tenemos deformación tisular, puede haber daño directo causado por la deformación, puede haber un aumento de la permeabilidad causada por la falta de membranas, ruptura del citoesqueleto. Esto también lleva a muerte celular, y esto hace que haya una tolerancia de deformación en minutos. Cuando vigilamos el riesgo, es muy importante entender cuáles son los factores extrínsecos para el desarrollo de una lesión por presión. Y los factores de riesgo extrínsecos, pues son influencias externas que pueden causar distorsión de la piel. La presión y la fuerza de cizallamiento, el microclima y la fricción son factores de riesgo extrínsecos que están muy comúnmente reportados, pero que a menudo están interconectados entre sí. ¿Por qué? Porque podemos tener lesiones combinadas por presión-fricción, presión-cizallamiento, fricción también, y pues estos factores influyen en el desarrollo de la lesión por presión. En la presión encontramos pues que es una fuerza aplicada en un ángulo recto en una superficie de piel. La fricción, que es una fuerza que ocurre cuando la piel se desliza contra una superficie o soporte. El cizallamiento, que es una fuerza que ocurre cuando hay fricción entre la piel y una superficie de soporte, lo que hace que las capas de tejido subyacente se deformen. Hay algo muy importante acá en el cizallamiento, y es que con la fricción es diferente el término a la fricción. En el cizallamiento no hay deslizamiento de la piel, sino es un movimiento interno. Y ya hablando de microclima, los niveles de temperatura y humedad a los que se encuentra la piel y la superficie de soporte. En la lesión por presión hay factores de riesgo también intrínsecos. La movilidad alterada, que es a corto plazo, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos, inmovilidad a largo plazo o permanente, piel alterada por exceso de humedad, y acá el tema de la temperatura y la humedad juega un papel muy importante en el microclima, la perfusión y la oxigenación, porque la mala perfusión desencadena altos riesgos, ¿no? Entonces, en los factores de riesgos directos e indirectos que se describen en la literatura, encontramos el estado nutricional, el estado general de salud, pacientes con comorbilidades, la edad. En los adultos mayores hay más riesgo de tener lesiones por presión, la medicación también. Algunos medicamentos pueden afectar la integridad de la piel, antecedentes de las lesiones por presión también, porque esto reduce la resistencia de la tracción. En los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de lesiones por presión, vamos a encontrar factores que son extrínsecos, como la presión, el cizallamiento, la fricción, el microclima, y factores intrínsecos que ya son por parte del paciente, como la inmovilidad, diferentes tipos de posturas,
aumento de la humedad cutánea, las edades avanzadas, la temperatura corporal elevada, que hacen que el paciente pueda tener una lesión por presión. En cuanto a la población de riesgo que encontramos, personas o sujetos gravemente enfermos, personas que tengan lesión de médula espinal, cuidados paliativos, individuos que tengan algún grado de obesidad, recién nacidos y niños también tienen riesgo, entornos comunitarios de cuidado y rehabilitación de ancianos, personas en quirófano y personas que tienen accidentes de tránsito. En cuanto a la valoración del riesgo y la estadificación de la lesión por presión, encontramos en la evaluación que es importante identificar, por ejemplo, que en la etapa número 1 se afecta la primera capa de la piel está completamente intacta, pero encontramos un eritema no blanqueable a la presión de los dedos, el área puede ser dolorosa, puede haber temperatura caliente o fría y el paciente está en riesgo de otro tipo de lesiones. Cuando encontramos la hiperemia reactiva versus la hiperemia no reactiva, es importante identificar cuando valoramos al paciente, se ocurre, por ejemplo, una hiperemia reactiva, queda la digitopresión, o en una hiperemia no reactiva, que no queda la coloración blanquecina. En la etapa 2, el lecho de la herida pues es aún factible, se alteró la primera capa y la segunda capa de la piel, la coloración es roja, es rosa, hay algo de humedad, también se puede caracterizar como una flictena o burbuja que ustedes ven, con exudado seroso, intacto o roto. Ya en la etapa 3, entonces encontramos que se afectan las tres capas de la piel, el tejido de granulación y el borde de la lesión a menudo están presentes, puede presentarse necrosis seca, necrosis húmeda, la profundidad varía dependiendo de la ubicación anatómica, también puede haber desprendimiento, tunelizaciones en el lecho de la lesión, la fascia, el músculo, los tendones, ligamentos y hueso pueden estar no expuestos en esta etapa. Ya en la etapa número 4 se afectaron las cuatro capas de la piel, hay pérdida del grosor total de la piel con exposición de los tejidos como la fascia, el músculo, el tendón, ligamento, cartílago, hueso de la lesión, necrosis seca, necrosis húmeda también que puede ser visible, se producen algunos bordes sueltos, desprendimiento, túneles, y la profundidad puede variar dependiendo pues de la ubicación anatómica que tengamos con el paciente. También tenemos la no clasificable, que es la pérdida de la piel en su grosor total, pero no puede ser visible la profundidad. Entonces, una vez que extraigamos o se realice un desbridamiento de ese tejido necrótico, podríamos saber en qué etapa de profundidad está esta lesión por presión. En la lesión tisular profunda encontramos piel intacta, no hay ningún tipo de coloración rojiza, se ve por el contrario una coloración más violácea, un lecho de la herida que se ve oscura, hay flictenas con contenido hemorrágico, se presenta dolor, cambios frecuentes en la temperatura que preceden a los cambios en el color de la piel. Y hay algo muy importante, ¿cuáles serán los impactos generados por las lesiones asociadas a la dependencia para el paciente, para la institución y para el profesional? Entonces es muy importante en la valoración valorar y definir también cuáles son mis medidas, ¿no? También es importante identificar cuáles son las tasas de prevalencia en los entornos de salud en donde encontramos en la literatura, esto es de los consensos internacionales, que me dicen, por ejemplo, que en cuidados intensivos pueden ocurrir las lesiones por presión de 0 a 46%, que en cuidado crítico de 13 a 45.5%, que en pacientes de larga estancia pueden desarrollar una lesión por presión de 4.1 a 32.2, o en pediatría de 0.47 a 72.5. Entonces, es una alta variación de indicadores según el sector, pero lo más importante es la vigilancia, la valoración, la identificación de las etapas y hacer la prevención de este tipo de lesiones. En la evaluación de riesgos para el desarrollo de las lesiones por presión, entonces las estrategias de prevención de riesgos son muy importantes. Pacientes con alto riesgo de desarrollar lesiones por presión
pueden ser identificados antes de que ocurran estas lesiones. Hay documentos de posicionamiento publicados recientemente que destacan que es responsabilidad de la institución de salud adoptar las mejores prácticas para prevenir estas lesiones, y en la literatura se informa de varias herramientas. Aproximadamente una revisión reciente habla de 21 herramientas, y pues muchas herramientas pueden basarse en opiniones y no en pruebas validadas o estandarizadas. Vamos a hablar rápidamente de tres escalas. Una es la escala de Braden. La escala de Braden es una herramienta, pues es una de las más estudiadas. Inicialmente se probó su validez en el 87, se sometió a un análisis adicional en el 98 y en el 2002, y hay un estudio realizado en el 2006 que concluyó la mejor fiabilidad y validez en diversas situaciones. Norton se estableció en Londres en 1962. Fue la primera escala de evaluación que se creó. Está aprobada y considerablemente confiable. Su facilidad de uso, sin embargo, es la razón principal por la que todavía se utiliza ampliamente hoy en día. También está la escala de Waterloo, que es una herramienta que fue desarrollada en 1985 por la profesora de enfermería Judith Waterloo. Fue revisada y en el 2005 y fue probada y considerada confiable. Para Colombia están validadas Braden y Norton. Una de las que más utilizamos es la escala de Braden, en la cual voy a hacer un poquito de profundización. En la importancia de la evaluación de riesgos para el desarrollo de lesiones por presión, la evaluación de riesgos es un componente central en la práctica clínica y es el primer paso necesario para identificar a las personas que son susceptibles al daño por presión. La evaluación del riesgo de lesiones por presión se debe guiar en un segundo paso: el desarrollo y la implementación de un plan de manejo individualizado, controlar factores de riesgo modificables y prevenir el desarrollo de lesiones por presión nos va a llevar a tener un desarrollo exitoso en la atención de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de factores de riesgo, es importante considerar cuáles son los pacientes que están en riesgo. Hay que considerar el impacto y hay que considerar un impacto potencial. Cuando aplicamos las escalas que vimos, como la escala de Braden o la escala de Norton, ellas me predicen un riesgo. Entonces, si yo tengo una alta probabilidad de que un paciente presente una lesión por presión, entonces yo tengo que aumentar la vigilancia y tengo que aumentar las acciones para que este riesgo alto no se dé. Cuando existe una probabilidad moderada, el factor de riesgo va a estar, pero yo tengo que influir en la susceptibilidad entre el individuo y el desarrollo de la lesión por presión. Entonces yo también tengo que tomar acciones, pero van a ser unas acciones más moderadas. Si hay una probabilidad muy débil de que el riesgo influya en una lesión por presión, entonces la vigilancia no va a ser la misma que cuando tengo un alto riesgo en un paciente. Entonces, en la evaluación también debemos evaluar qué factores de riesgos. Y recuerden, aplicar estas escalas no solamente es llenar un requisito, sino es pensar en que ese individuo va a necesitar una prevención de una lesión por presión. En los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de lesiones por presión, encontramos pues varios factores que están relacionados. Vamos a encontrar factores situacionales como el cambio de movilidad, el cambio en la infusión, piel comprometida, factores intrínsecos como deficiencia nutricional, obesidad, anemia, edema, sistema de soporte vital, pacientes en unidades críticas y comorbilidades, más factores extrínsecos, los que vimos al inicio: presión, fricción, cizallamiento, microclima. Y todo esto sumado, entonces nos puede dar como resultado una lesión por presión. De ahí la importancia de una adecuada vigilancia de la piel para yo hacer prevención de lesiones por presión. En los factores de riesgo para desarrollo de lesiones por presión, encontramos pues condiciones mecánicas como la magnitud de la carga mecánica, el tiempo de duración de la carga, el tipo de carga, si hay fricción, cizallamiento, presión, la susceptibilidad entre la tolerancia y el individuo. Entonces, mirar si las propiedades mecánicas individuales del tejido como son, la morfología individual de los tejidos, la fisiología individual
del tipo de reparación, las propiedades individuales de temperatura, todos tienen diferentes tipos de sudoración y temperatura, y esto genera, por ejemplo, en las condiciones mecánicas, unas fuerzas de estrés interno y en la susceptibilidad y tolerancia del individuo un umbral de daño, y esto lleva a que se presente una lesión por presión. Entonces, cuando un paciente está sometido a una carga alta durante un periodo o una carga baja durante un periodo prolongado, puede provocar daños en los tejidos, sea un paciente que fue a cirugía o un paciente que está con sedación y está en una unidad de cuidado intensivo. En cuanto a los factores de riesgo, entonces encontramos pues condiciones mecánicas o susceptibilidades individuales, como actividades en la movilidad, las condiciones cutáneas o de la piel, los factores relacionados con la oxigenación y la perfusión, el estado nutricional, la humedad, la temperatura corporal, la edad avanzada, limitaciones en la percepción sensorial y el estado de salud general y mental pueden hacer que el individuo tenga una condición mecánica o susceptibilidad individual. ¿Qué otros factores de riesgo asociados podemos encontrar? Existencias ya de lesiones por presión, enfermedades vasculares, cambio en la condición de la piel, enfermedades respiratorias porque se disminuye la oxigenación, al igual que el tabaquismo, historial de lesiones por presión, dolor, pacientes con diabetes. El uso de ventilación mecánica pues también es un factor de riesgo, el uso de oxígeno también, presencia de lesiones crónicas, uso de algunos tipos de medicamentos que impactan en el desarrollo de las lesiones por presión, personas o pacientes que están con algún tipo de infección también tienen otros factores de riesgos asociados. Entrando ya a la escala de Braden, entonces es importante hacer una valoración para identificar el riesgo. Entonces, en la escala de Braden encontramos una puntuación que va de 1 a 4 con unos factores de riesgo. Encontramos percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, riesgo de lesiones cutáneas. En la percepción sensorial, entonces podemos encontrar que el paciente esté totalmente limitado, muy limitado, levemente limitado o sin limitación. En la exposición a la humedad, siempre húmeda, a menudo húmeda, ocasionalmente húmeda o raramente húmeda. En la actividad es un paciente que está en cama o que está en silla, que deambula ocasionalmente o que deambula frecuentemente. Movilidad inmóvil, muy limitado, levemente limitado o sin ningún tipo de limitación. Nutrición muy pobre, probablemente inadecuado, adecuado o excelente. Y en el riesgo de lesiones cutáneas tiene un riesgo máximo, riesgo potencial o sin riesgo aparente. Cuando yo evalúo a un paciente y determino cómo está el paciente en los factores de riesgo, voy a tener unas puntuaciones. A más puntos, más bajo va a ser el riesgo. Por ejemplo, si tengo unos puntos de 15 a 18 puntos, voy a encontrar un paciente de bajo riesgo, un riesgo moderado de 13 a 14 puntos, un riesgo alto de 10 a 12 puntos y un riesgo muy alto de 9 a 6 puntos. Cuando tengo personas de riesgo muy alto, son personas que necesito estarlas vigilando, personas de cambios de posición cada 2 horas, personas que requieren apósitos de 5 capas para prevenir las lesiones por presión, cuando tengo riesgo alto y riesgo muy alto. En un riesgo moderado, pues ya la intensidad de la aplicación de la escala de Braden también va a cambiar. Em, Se puede hacer en riesgo medio dependiendo de lo que se maneje internamente en la institución. Puede ser 24 horas o 72 horas. Y en riesgo bajo ya tenemos pues menos medidas, pero sin embargo hay que estar pendientes si hay algún cambio en los factores de riesgo. Entonces, estas predicciones nos ayudan enormemente a hacer prevención de lesiones por presión. En los factores de riesgo de desarrollo de lesiones por presión, entonces es muy importante tener en cuenta las comorbilidades del paciente, la inestabilidad hemodinámica, algún consumo de medicamentos vasoactivos, el estado nutricional como es, en la parte de skin de la piel,
cómo es la perfusión del tejido, la oxigenación, si hay algún tipo de coagulopatía o también si hay algún uso de dispositivo que puede generar una lesión por presión. En cuanto a la evaluación y la valoración de la piel, en resumen, pues los pacientes de la unidad de cuidado intensivo y unidades de hospitalización tienen un riesgo de desarrollar lesiones por presión. Es muy importante evaluar periódicamente la aplicación de esas estrategias para prevenir esas lesiones por presión. El paciente debe, pues si es de riesgo alto, pues tener sus cambios de posición de acuerdo con el horario. Se en la evidencia y la parte nutricional también juega un papel muy importante. Entonces, hay que hacer una evaluación holística del paciente, hay que efectivamente hacer una evaluación clínica de la piel, hay que aplicar nuestras escalas, la que tengamos validada y la que tengamos en nuestra institución. Si ya hay una lesión, pues también hay que hacer evaluación de esa lesión y por supuesto la reevaluación. Por ejemplo, en un Braden alto yo tengo que estar haciendo reevaluación casi que por turno, reevaluación, reevaluación, reevaluación y esto me va a llevar a una adecuada prevención. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana. Recuerden siempre estar evaluando y valorando la piel. Yo sé que a veces tenemos muchos contratiempos en el turno, que a veces el tiempo es escaso, pero no se olviden de esto tan importante para ayudar a mejorar la calidad de vida de esas personas que están bajo su cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las referencias